¿Hasta cuándo vas a permitir que tus emociones decidan por ti? Cada impulso que no controlas, cada reacción que te domina, te roba poder. No naciste para ser esclavo de tu mente, sino para dirigirla con firmeza. Este es el momento de romper con la debilidad emocional, de dejar de justificar tus arranques y aprender a mantener la calma incluso cuando todo parece derrumbarse. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de convertir tus emociones en fuerza dirigida. Porque quien domina sus emociones conquista su destino, y quien no, vive preso de los demás. Hoy descubrirás cómo recuperar el control absoluto de ti mismo y dejar de ser tan emocional. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: hoy recupero mi control emocional. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. El verdadero poder es sentir sin reaccionar. Sentir sin reaccionar es una de las formas más elevadas de libertad interior. El estoicismo enseña que el sabio no se deja arrastrar por lo que siente, sino que aprende a observarlo con serenidad. No se trata de apagar las emociones, sino de entenderlas como señales pasajeras, no como mandatos. La mente que domina su reacción se convierte en una fortaleza impenetrable. A veces, la vida te provoca con situaciones diseñadas para medir tu control. Una palabra injusta, una actitud hiriente o una decepción inesperada pueden encenderte por dentro. Pero en ese instante tienes una elección: responder desde el impulso o responder desde la conciencia. El impulso busca venganza, la conciencia busca equilibrio. Cuando eliges no reaccionar de inmediato, no te estás reprimiendo, te estás entrenando. Estás fortaleciendo el músculo invisible del autocontrol, el mismo que separa a los sabios de los comunes. Piensa en cuántas veces perdiste energía discutiendo con alguien que no merecía ni una palabra. Cuántas veces respondiste solo para demostrar que tenías razón y al final quedaste vacío. Eso no es poder, es dependencia emocional. El verdadero poder se demuestra cuando nada externo tiene el privilegio de alterar tu paz. Cuando alguien intenta provocarte y tú simplemente observas sin ceder, demuestras que has superado la necesidad de reaccionar para validarte. El dominio emocional comienza en el silencio interno. No es huir del conflicto, es enfrentarlo con claridad. Quien domina sus reacciones no es débil, es sabio. Porque mientras los demás gritan, él escucha. Mientras los demás atacan, él analiza. Mientras los demás arden, él se mantiene en calma. Esa calma desconcierta, porque el que no reacciona es impredecible, y lo impredecible siempre tiene el control. Cada emoción fuerte que sientes, ira, tristeza, miedo, es una oportunidad de entrenamiento. Es como un fuego interior que puedes dejar consumirte o usar para forjarte. Si la ira aparece, obsérvala. Si la tristeza llega, siéntela sin resistirla. Si el miedo te toca, escúchalo y déjalo pasar. Las emociones son visitantes, no reyes. El error es dejar que se queden a gobernar tu conducta. Cuando logras mantenerte en calma ante la provocación, algo poderoso sucede. Recuperas tu energía, no la pierdes en discusiones, no la desperdicias en justificarte, no la entregas a quienes disfrutan desestabilizarte. Cada reacción que evitas es una inversión en tu paz. Y con el tiempo, esa paz se convierte en una fuerza magnética. La gente siente tu centro, percibe tu equilibrio y empieza a respetarte sin que digas una palabra. Ser estoico no significa no sentir, significa sentirlo todo, pero no convertirte en lo que sientes. Es aceptar la ira sin volverte iracundo, aceptar el dolor sin volverte víctima, aceptar el miedo sin volverte cobarde.
La madurez emocional no se mide por cuántas emociones controlas, sino por cuántas te atraviesan sin que te destruyan. El momento de silencio entre lo que te hiere y tu respuesta es sagrado. Es ahí donde se juega tu libertad. Si reaccionas de inmediato, actúas desde tu herida. Si esperas, actúas desde tu sabiduría. Y esa diferencia cambia el rumbo de cualquier situación. Por eso, antes de responder, detente, respira, observa qué parte de ti quiere tener la última palabra. Muchas veces no necesitas hablar, tu calma ya es la respuesta. La próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda que no necesitas ganar una discusión para mantener tu valor. No necesitas demostrar nada para tener razón. El silencio estratégico no es debilidad, es dominio. El que se controla a sí mismo no pierde energía, la transforma. Número 2. Crea espacio entre lo que sientes y lo que haces. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio reside tu libertad. Así lo enseñaba el estoicismo. Dominar ese instante es dominar tu destino. Todo ocurre en segundos. Una palabra que te hiere, una mirada que te incomoda, un mensaje que te enciende por dentro. Tu mente reacciona como una chispa. Antes de pensarlo, ya sientes la rabia subir, el orgullo empujarte a responder, el impulso de defenderte. Pero ahí, justo en ese microsegundo, nace tu poder. No está en el grito, ni en la respuesta rápida, ni en demostrar que tienes razón. Está en la pausa, ese breve silencio que separa al sabio del impulsivo, al libre del esclavo de sus emociones. La mayoría no soporta ese espacio. Necesitan reaccionar para sentir que existen. Responden sin pensar, atacan sin medir, destruyen relaciones por segundos de orgullo. Y después, cuando todo se calma, se arrepienten. Lo que dijeron no se puede borrar, lo que hicieron no se puede deshacer. Por eso los estoicos decían que el verdadero guerrero no vence a otros, sino a sí mismo. Quien puede detenerse cuando todo dentro le pide actuar, ha ganado una batalla invisible, pero definitiva. El espacio entre sentir y actuar es un santuario. En él puedes respirar, observarte y elegir con sabiduría. Si lo llenas de silencio, escucharás algo que antes ignorabas, tu voz interior. Esa voz no reacciona, reflexiona. No busca ganar, busca entender. Si aprendes a quedarte unos segundos ahí, empezarás a notar que las cosas que antes te alteraban ya no tienen el mismo poder sobre ti. Porque cuando hay espacio, hay perspectiva, y con perspectiva llega la calma. Piensa cuántas veces una pausa te habría salvado de un conflicto. Cuántas discusiones innecesarias podrías haber evitado si simplemente hubieras respirado antes de responder. ¿Cuántos mensajes no deberías haber enviado en el calor del momento? Esos 3 segundos de pausa son el puente entre el caos y la sabiduría. No necesitas horas para decidir bien, solo unos segundos de conciencia antes de actuar. Cuando logras crear ese espacio, cambias tu química interna. Tu sistema nervioso deja de estar en modo ataque y se activa el control consciente del cerebro. Lo que era impulso se convierte en elección. Esa pausa, aunque breve, modifica tu biología. Tu respiración se regula, tu mente se aclara y tu energía se preserva. Es un acto pequeño, pero con un impacto gigantesco. La vida te pondrá a prueba constantemente. Personas que te provocarán, situaciones que te frustrarán, momentos donde querrás reaccionar sin pensar. Pero si recuerdas detenerte, si puedes observar la emoción antes de actuar, te conviertes en alguien indestructible. Nadie puede controlar a quien no reacciona. Nadie puede manipular a quien se toma su tiempo para responder. Esa es la diferencia entre vivir arrastrado por tus emociones o dirigirlas como un maestro. El silencio en medio del impulso no es debilidad, es poder. Mientras todos buscan tener la última palabra, tú eliges tener la última calma. Mientras otros hablan para descargar su rabia,
Tú respiras para mantener tu paz. Esa diferencia cambia tu energía, tu entorno y tu destino. La pausa es un muro invisible que te protege de las decisiones impulsivas y de las palabras que hieren. Practica ese espacio cada día. Cuando alguien te interrumpa, no reacciones. Cuando algo salga mal, no culpes. Cuando sientas frustración, no corras a buscar consuelo inmediato. Quédate con la emoción, mírala, déjala pasar. Descubrirás que casi nada necesita una respuesta inmediata. Y lo que sí la necesita, siempre será más sabio responderlo desde la calma. Con el tiempo, esa práctica se convierte en una forma de vida. Ya no respondes desde el dolor, sino desde la serenidad. Ya no actúas para defenderte, sino para construir. Ese pequeño espacio que antes parecía insignificante se transforma en tu escudo y en tu poder. Quien lo domina ya no teme perder el control, porque sabe que la calma no se encuentra afuera, se crea adentro. En ese espacio silencioso, entre lo que sientes y lo que haces, naces de nuevo. Dejas de ser esclavo del impulso y te conviertes en arquitecto de tus decisiones. Ahí, donde el ruido se detiene y respiras antes de responder, descubres la verdadera libertad. Número 3. Decide liderarte antes de que te lideren tus emociones. El estoicismo enseña que nadie puede ser libre si es esclavo de sus propias emociones. Liderarte a ti mismo es el principio del verdadero poder interior, porque quien domina su mente, domina su destino. A diario enfrentas batallas invisibles, te despiertas con pensamientos que intentan arrastrarte al miedo, a la ansiedad, a la ira, personas que te alteran, palabras que te hieren, recuerdos que te sacuden. Pero la verdadera lucha no es con ellos, sino contigo. El campo de batalla está dentro de tu cabeza, y cada pensamiento es una espada. Si no decides liderarte, tus emociones te dominarán y te convertirás en prisionero de tu propio caos. No puedes controlar lo que sucede afuera, pero sí puedes controlar la forma en que respondes dentro. Cuando una emoción te invade, no significa que debas obedecerla. Sentir no es actuar. El enojo no te obliga a gritar, la tristeza no te obliga a rendirte, el miedo no te obliga a retroceder. Liderarte es observar esa emoción sin convertirte en ella. Es reconocer, esto que siento no soy yo, es solo una reacción pasajera. Y en ese reconocimiento recuperas tu poder. Imagina que tu mente es como un caballo desbocado. Si lo dejas libre, te arrastra hacia donde quiere. Pero si aprendes a tomar las riendas, el mismo caballo que antes te hacía caer ahora te lleva más lejos. Tus emociones son así, no son tus enemigas, simplemente necesitan dirección. Liderarte significa sujetar esas riendas con firmeza y decir, yo decido hacia dónde voy, no lo que siento en este momento. La mayoría vive a merced de sus emociones. Si están alegres, brillan. Si están tristes, se apagan. Si alguien los elogia, se sienten valiosos. Si alguien los rechaza, se derrumban. Esa inestabilidad emocional destruye su poder personal, porque mientras el exterior controle tu interior, siempre serás débil. El liderazgo emocional consiste en invertir esa relación, que tu equilibrio no dependa de lo que ocurre afuera, sino de la fortaleza que construyes adentro. Cuando aprendes a liderarte, tu respiración se convierte en tu ancla. Es tu herramienta más poderosa y silenciosa. Cada vez que una emoción te sacuda, no respondas de inmediato. Respira profundo, siente cómo el aire entra, cómo sale. Ese pequeño gesto activa tu autocontrol. Es como presionar un botón invisible que apaga la impulsividad y enciende la claridad. A veces basta con 3 respiraciones conscientes para evitar 3 días de arrepentimiento. El autocontrol no es frialdad, es inteligencia emocional en su forma más pura.
Liderarte no significa eliminar las emociones, sino guiar su fuerza para que trabajen a tu favor. La ira puede transformarse en determinación, la tristeza en introspección, el miedo en prudencia, pero solo si estás al mando. Si no lo estás, esas mismas emociones te consumirán desde dentro. En la práctica, liderarte también implica conocerte, saber qué te altera, qué te hace perder la calma, qué tipo de personas o situaciones activan tus detonantes emocionales. Cuando los identificas, puedes anticiparte. Es como ver venir una tormenta y prepararte antes de que te empape. La conciencia es tu mejor escudo. Cada vez que eliges no reaccionar, fortaleces tu autoridad interna. Y lo más importante, cuando te lideras, inspiras respeto. Las personas sienten tu estabilidad, saben que no pueden manipularte ni alterar tu estado con facilidad. Tu serenidad se convierte en una fuerza silenciosa que impone presencia sin necesidad de gritar. Nadie confía en alguien que no se domina a sí mismo, pero todos admiran a quien puede mantener la calma en medio del caos. El respeto hacia ti mismo también nace ahí, porque cada vez que eliges no perder el control, te demuestras que estás creciendo. Ya no te gobiernan los impulsos, ni las heridas, ni las viejas reacciones. Ahora eres tú quien toma las decisiones, y esa coherencia entre lo que sientes, piensas y haces es la forma más pura de libertad. Liderarte antes de que tus emociones lo hagan es una práctica diaria. Es levantarte cada mañana con la determinación de no dejarte arrastrar por lo que ocurre, sino de dirigirlo con conciencia. Es convertirte en observador, no en víctima. Es usar cada emoción como información, no como mandato. Cuando te lideras, la vida deja de sentirse como una montaña rusa y empieza a fluir como un río firme. Te vuelves dueño de tu energía, de tu tiempo y de tu destino. No necesitas controlar al mundo. Te basta con gobernarte a ti mismo, porque el que se lidera interiormente deja de ser esclavo del caos y comienza a vivir en paz con todo lo que es. Número 4. Aprende a sentarte con la incomodidad. El estoicismo enseña que quien aprende a permanecer en la incomodidad sin huir, se vuelve invencible, porque el sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de tu resistencia a sentirlo. Cada vez que algo te incomoda, la mente busca escapar, quiere distraerse, negar, tapar el malestar con ruido, con redes, con cualquier cosa que evite enfrentar lo que realmente sientes. Pero la incomodidad no desaparece cuando la esquivas. Se esconde y vuelve más fuerte. Es como una ola, si intentas resistirla, te arrastra, si aprendes a surfearla, te eleva. El secreto está en quedarte ahí, en observar lo que pasa dentro de ti, sin correr. La incomodidad es la puerta que todos evitan, pero detrás de ella se encuentra la transformación. Todo crecimiento duele un poco. Cambiar de piel, sanar una herida, romper un hábito, dejar a alguien o soltar una etapa requiere pasar por el fuego del malestar. No hay evolución sin fricción. Por eso, cuando algo te incomode, en lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, pregúntate ¿qué está intentando enseñarme esto? Esa simple pregunta cambia la energía de víctima a aprendiz, de sufrimiento a expansión. La incomodidad te muestra tus límites, pero también te revela tu fuerza. Cuando te atreves a quedarte en ese momento de tensión sin huir, algo poderoso ocurre, descubres que puedes soportarlo, que no era tan insoportable como creías, que el miedo al dolor era más grande que el dolor en sí. Esa comprensión te libera, ya no te asusta sentir, ya no temes quedarte solo contigo. Y ahí comienza la verdadera libertad emocional. El problema es que vivimos en una cultura que glorifica la comodidad. Nos dicen que si algo duele, hay que evitarlo, que si algo incomoda, hay que cambiarlo. Pero eso solo crea mentes frágiles, incapaces de sostener lo que la vida exige. El estoico, en cambio, elige lo contrario, se sienta con la incomodidad.
no para sufrir, sino para observarla hasta entenderla, porque solo quien mira su dolor sin huir puede trascenderlo. La próxima vez que sientas ansiedad, miedo o tristeza, no corras a llenar el vacío. Cierra los ojos, respira profundo, siente dónde se manifiesta en tu cuerpo. ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En la garganta? Solo obsérvalo, sin juzgarlo. La mente intentará decirte, esto es insoportable, pero tu cuerpo sabe que puede con eso. Si te quedas lo suficiente, notarás que la sensación cambia, se mueve, se disuelve. Eso es lo que el estoicismo llama transmutación emocional, permitir que la energía del dolor se transforme en sabiduría. Cuando te sientas incómodo, no pienses que algo anda mal contigo, piensa que estás creciendo. Cada incomodidad es un entrenamiento invisible para tu carácter. Es el gimnasio emocional donde fortaleces tu resiliencia. Y cada vez que logras permanecer en medio del malestar sin reaccionar, sin escapar, te vuelves más fuerte, más centrado, más dueño de ti. Hay una calma que solo llega después de soportar lo que antes te quebraba. Esa calma es el premio de haber atravesado el fuego sin huir. Es la serenidad del que ya no le teme al dolor, porque aprendió que puede observarlo y seguir en pie. Esa serenidad no se compra, se conquista en los momentos en los que todo dentro de ti pide escapar, pero eliges quedarte. No confundas comodidad con paz. La comodidad adormece, la paz despierta. La paz nace de mirar de frente lo que duele y encontrarle sentido, de aprender a respirar en medio del caos y descubrir que dentro de ti hay un lugar que no se mueve, pase lo que pase afuera. Ese lugar se fortalece cada vez que eliges sentarte con tu incomodidad en lugar de huir de ella. Con el tiempo, notarás que lo que antes te desbordaba ahora apenas te sacude, que puedes permanecer en calma mientras el mundo se agita, que la incomodidad dejó de ser tu enemiga y se convirtió en tu aliada, porque entendiste que detrás de cada incomodidad hay una lección esperando ser aprendida, y cuando la aprendes, el dolor se disuelve, pero la sabiduría permanece. Así se forja un carácter estoico, no en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de enfrentarlo sin miedo. Aprender a sentarte con la incomodidad es aprender a estar contigo mismo, incluso cuando nada parece estar bien. Y cuando puedes hacer eso, nada puede quitarte tu paz. Número 5. Las emociones son señales, no mandatos. El estoicismo enseña que las emociones no deben ser eliminadas, sino entendidas. No son enemigas, son mensajeras. Su propósito no es gobernarte, sino ayudarte a conocerte. Sentir no es obedecer. Esa es la diferencia entre una mente libre y una mente dominada. Cuando una emoción aparece, como la ira, la tristeza o la euforia, su función no es obligarte a actuar, sino mostrarte algo que necesita atención. La inmadurez emocional te hace reaccionar sin pensar. La madurez, en cambio, te enseña a escuchar lo que sientes antes de decidir qué hacer con ello. Cada emoción es como una señal en el tablero de tu vida. No estás obligado a seguirla, solo a leerla. La ira, por ejemplo, no te pide gritar, te pide establecer límites. La tristeza no te pide rendirte, te pide soltar o reflexionar. El miedo no te pide huir, te pide prepararte. Cuando entiendes esto, las emociones dejan de ser tormentas que te arrastran y se convierten en brújulas que te orientan. El problema surge cuando confundimos sentir con reaccionar. La sociedad nos ha enseñado que expresar sin filtros es autenticidad, pero eso no siempre es sabiduría. Autenticidad no es decir todo lo que pasa por tu mente, es saber cuándo hablar y cuándo callar. El dominio emocional no reprime, canaliza. La diferencia está en si tú usas la emoción o si la emoción te usa a ti. Cada vez que una emoción fuerte te visite, no la juzgues ni la alimentes, solo obsérvala. Pregúntate, ¿qué quiere mostrarme esto?
Tal vez te está diciendo que estás agotado, que algo te duele o que necesitas un cambio. No corras a reaccionar, respira y observa. En esa pausa se revela el mensaje real. Si aprendes a descifrar lo que sientes, evitarás actuar desde el impulso y tus decisiones tendrán más sentido. Piensa en cuántas veces una emoción momentánea arruinó algo valioso. Una palabra dicha en enojo, una decisión tomada desde el miedo, una reacción impulsiva que terminó en arrepentimiento. Si hubieras esperado unos minutos, si hubieras interpretado la emoción antes de responder, la historia habría sido diferente. Las emociones no son el problema, lo es la velocidad con la que respondemos a ellas. El estoicismo no busca apagar tus emociones, sino enseñarte a dominarlas para que no te gobiernen. Ser estoico no es ser frío, es ser lúcido, es reconocer que la emoción es una energía que puedes transformar. Si te domina, destruye. Si la observas, enseña. Cuando una emoción llegue, imagina que es un mensajero tocando tu puerta. Escúchala, pero no le entregues las llaves de tu casa. La libertad interior se construye así, eligiendo cómo responder a lo que sientes, en lugar de permitir que lo que sientes elija por ti. La mente impulsiva busca alivio rápido. La mente consciente busca comprensión profunda. Si logras pausar antes de actuar, te conviertes en el dueño de tu energía. Nadie más la controla. Hazlo práctico. Cada vez que algo te altere, pregúntate dos cosas. ¿Qué me quiere decir esta emoción? ¿Y vale la pena reaccionar? Si la respuesta no es clara, guarda silencio. Si la emoción pide atención, escúchala sin actuar todavía. Esa distancia entre el sentir y el hacer es lo que te separa del caos. No necesitas apagar tus emociones, necesitas traducirlas. Con el tiempo descubrirás que las emociones dejan de dominarte porque ya no te asustan. Aprendes a convivir con ellas sin resistencia. Las observas, las comprendes y las dejas pasar. La ira se convierte en claridad, la tristeza en introspección, el miedo en prudencia. No es que sientas menos, es que eliges mejor. La verdadera fortaleza no está en no sentir, sino en no reaccionar automáticamente. En aprender que las emociones no dictan tus acciones, tú lo haces. Y cuando eso sucede, nada externo puede robarte la paz, porque entiendes que lo que pasa dentro de ti está bajo tu mando. Así se alcanza la madurez emocional, cuando dejas de ser esclavo de tus impulsos y te conviertes en intérprete de tus emociones. No las niegas, las traduces, no las temes, las escuchas. Y en esa escucha silenciosa, te das cuenta de que las emociones no llegaron para dominarte, sino para enseñarte el arte de elegir tu respuesta con sabiduría. Número 6. La pausa es un antídoto poderoso. El estoicismo enseña que la pausa es el punto donde recuperas tu poder. Entre el impulso y la acción, entre el caos y la calma, hay un espacio sagrado que define tu libertad. Vivimos acelerados, atrapados en una inercia que nos empuja a reaccionar ante todo. Alguien te contradice y respondes sin pensar. Algo sale mal y explotas. Una palabra te hiere y contestas con otra aún más cortante. Pero esa urgencia de actuar enseguida es una trampa del ego. Nos hace creer que reaccionar rápido nos protege, cuando en realidad nos esclaviza. La pausa es el antídoto que desarma esa trampa. Es el momento en que la mente deja de correr y el alma puede observar. Cuando aprendes a pausar, descubres que no todo merece una respuesta, que muchas batallas se ganan con silencio y que no responder de inmediato no es debilidad, sino inteligencia emocional. La pausa no te quita fuerza, te la devuelve, porque mientras los demás actúan por impulso, tú actúas por elección. Esa diferencia lo cambia todo. En los segundos de silencio ocurre algo invisible. Tu respiración se alinea, el cuerpo se relaja, el cerebro se oxigena.
Esa calma interna no viene del exterior, la construyes tú en esos breves instantes donde decides esperar. No es un acto pasivo, es un entrenamiento mental. Cada vez que te detienes antes de responder, estás reprogramando tu mente para elegir desde la claridad, no desde la emoción. La mayoría de los conflictos no nacen por lo que sucede, sino por la falta de pausa. Las discusiones escalan porque nadie se detiene a respirar antes de hablar. Las relaciones se rompen porque ambos reaccionan en lugar de escucharse. La mente humana sin pausa se convierte en un arma que dispara sin apuntar. Pero cuando introduces unos segundos de silencio, cambias toda la dinámica, pasas de reaccionar a responder, de pelear a comprender, de defenderte a liderarte. Practicar la pausa es un arte. No significa ignorar lo que sientes, sino darte el espacio para sentirlo sin convertirlo en acción inmediata. Cuando sientas rabia, no la reprimas, obsérvala. Cuando sientas ansiedad, no la niegues, respira. Inhala profundamente, cuenta hasta 3 y observa cómo tu tono cambia, cómo tus pensamientos se ordenan, cómo la emoción se disuelve. En esos segundos estás construyendo una versión más consciente de ti mismo. Piensa en cuántas veces dijiste algo de lo que luego te arrepentiste. En cuántas decisiones precipitadas terminaste deseando no haber tomado. Todo eso ocurre porque no hubo pausa. La mente acelerada cree que todo es urgente, pero casi nada lo es. La urgencia es una ilusión creada por el miedo. La pausa, en cambio, es la respuesta del sabio que entiende que lo importante nunca necesita gritar. Cuando logras incorporar la pausa en tu vida, notas que los demás ya no te alteran como antes, que las provocaciones pierden poder, que incluso en medio del caos puedes mantenerte firme, porque tu centro ya no depende del ruido externo, sino de la serenidad que has cultivado en tu interior. Ese es el verdadero dominio de sí mismo, mantener la calma cuando todo alrededor se mueve. El estoico no busca eliminar el caos, busca ser el punto inmóvil dentro de él, y eso se logra pausando. La pausa no es ausencia de acción, es el momento en que eliges la mejor acción. Es la diferencia entre un movimiento impulsivo y uno sabio, entre reaccionar por miedo o actuar con propósito. En la práctica, cada vez que algo te tensa, haz de la pausa tu refugio. Respira, siente tu cuerpo, observa tu mente y no hables hasta que la emoción se haya asentado. No porque no te importe, sino porque eliges cuidar tu energía. Lo que nace de la calma siempre construye, lo que nace del impulso casi siempre destruye. Con el tiempo, te darás cuenta de que esa pequeña pausa es una fuente inagotable de poder. Ya no discutes por todo, no te tomas nada personal, no vives en guerra con el mundo. Descubres que la claridad llega en el silencio y que no necesitas tener la última palabra para tener la razón. Esa es la verdadera libertad emocional. Poder detenerte cuando todos reaccionan, poder guardar silencio cuando todos gritan. Poder mantener la calma incluso cuando tu mente quiere correr, porque el que domina la pausa, domina su mundo, y quien domina su mundo interior, no teme a nada que venga del exterior. Número 7. No reacciones por escrito ni con palabras en caliente. El estoicismo enseña que quien domina sus palabras, domina su destino. No reaccionar en caliente no es cobardía, es poder interior, porque el silencio en el momento justo puede salvarte de muchas guerras innecesarias. La mayoría de las veces no es lo que sentimos lo que destruye, sino lo que decimos bajo el efecto de una emoción descontrolada, un mensaje impulsivo, una respuesta hiriente, una palabra lanzada con rabia, y de pronto algo que podía resolverse con calma se convierte en una herida que tarda años en sanar. Por eso los sabios aprendieron a no hablar cuando la emoción está al mando. Entendieron que lo que se dice en caliente casi nunca viene del alma, sino del ego,
Responder en medio del enojo es como escribir sobre una hoja que arde. Las palabras no construyen, se consumen. Lo que sientes en ese momento no es una verdad eterna, es una tormenta pasajera. Pero si hablas dentro de esa tormenta, tus palabras llevarán el peso del rayo. Por eso el estoico prefiere el silencio cuando está alterado. Espera, deja que la emoción baje, porque lo que se dice después de la calma es más sabio, más justo, más real. Piensa cuántas veces te arrepentiste de un mensaje enviado sin pensar, de esa respuesta que aliviaba tu orgullo por segundos, pero dañaba la relación para siempre. ¿Cuántas veces escribiste para aclarar las cosas y solo empeoraste todo? Esa necesidad de tener la última palabra, de defenderte en el momento, es una trampa del ego. La mente te dice, responde ahora, no te quedes callado, pero la sabiduría te susurra, no digas nada hasta que tus palabras sanen y no hieran. Cuando estás enojado, la percepción se distorsiona. Crees que estás viendo con claridad, pero lo que ves está teñido de emoción. Las palabras que en tu cabeza suenan justas, en la realidad pueden sonar crueles. Por eso el estoico no confía en la mente agitada. Sabe que la verdad se revela solo cuando el agua interior se calma. No responder en caliente no es falta de carácter, es respeto por tu propia inteligencia. Haz el ejercicio de escribir lo que sientes, pero no lo envíes. Vacía el impulso en una nota privada, no en una conversación que puede romper algo valioso. Escribir sin enviar es una forma de liberar la emoción sin causar daño. Cuando releas esas palabras más tarde, notarás que el tono cambia, que la intensidad baja, que la razón vuelve. Lo que parecía urgente deja de serlo, y lo que parecía ofensivo se transforma en comprensión. Cada vez que eliges no responder impulsivamente, te ahorras una batalla y ganas respeto, no solo de los demás, sino de ti mismo, porque aprendes que no necesitas reaccionar para sentirte fuerte. La verdadera fortaleza está en saber esperar, en entender que quien te provoca busca arrastrarte a su nivel y que tú decides si caes o no. El silencio en esos momentos no es sumisión, es dominio, es mirar el fuego sin avivar la llama. En el instante en que frenas la respuesta, cambias el curso de la situación. La otra persona puede seguir gritando, puede seguir provocando, pero tú ya no estás en el mismo terreno. Has subido de nivel, has decidido actuar desde la conciencia y no desde el impulso. Ese autocontrol no solo te protege del conflicto, también te da una sensación profunda de paz, porque ya no dependes de lo que el otro haga o diga para mantener tu equilibrio. Con el tiempo notarás que las discusiones que antes te consumían ya no tienen poder sobre ti, que los mensajes que antes habrías respondido con furia ahora te parecen irrelevantes, que tu silencio no es vacío, sino una respuesta que dice más que cualquier palabra. Porque cuando no reaccionas en caliente, conservas tu energía, tu dignidad y tu sabiduría. No hables cuando el corazón arde, habla cuando el alma haya vuelto a su centro. La emoción necesita desahogo, pero la sabiduría necesita tiempo, y el tiempo siempre pone cada palabra en su lugar. Quien sabe esperar antes de responder, se convierte en dueño de sí mismo, porque el impulso puede ganar una discusión, pero la calma gana respeto. Así que la próxima vez que el enojo te empuje a escribir o a hablar, recuerda, el silencio no es rendición, es estrategia. Esperar no es debilidad, es maestría. Y cuando aprendes a callar, cuando todo dentro de ti quiere gritar, descubres que no hay victoria más grande que esa. Número 8. La escritura es una vía de desahogo segura. El estoicismo enseña que la escritura es una herramienta de autogobierno. Al escribir, liberas la mente de su carga y al hacerlo, transformas la emoción en sabiduría. A veces no necesitas hablar con nadie, necesitas escribir, porque lo que pesa en la mente se aligera cuando se plasma en palabras. La escritura
es una conversación silenciosa contigo mismo, una forma de sacar lo que no puedes decir en voz alta sin causar daño. Escribir no es debilidad, es autocontrol. Es el espacio donde puedes sentir sin destruir, comprender sin reaccionar, soltar sin perder la compostura. Cuando una emoción te abruma, la ira, la frustración, el miedo o la tristeza, tu mente se llena de ruido. Intentas entender, pero los pensamientos giran sin cesar. La escritura interrumpe ese torbellino. Ponerlo en papel convierte lo intangible en algo visible, y lo visible puede ordenarse. Cada palabra escrita es una parte de ti saliendo del caos mental. La claridad llega cuando dejas de darle vueltas en tu cabeza y permites que fluya a través de tu mano. Los estoicos, como Marco Aurelio, lo sabían bien. Su obra Meditaciones no fue escrita para ser publicada, sino para él mismo. Era su forma de reflexionar, de cuestionarse, de entrenar la mente. Escribir le permitía observar sus emociones desde fuera y no ser su prisionero. Esa práctica es la misma que puedes aplicar tú hoy. Escribir no para otros, sino para liberarte de ti mismo. Cuando estés en medio de una tormenta emocional, no respondas, no busques explicaciones externas. Toma una hoja y escribe lo que sientes, sin filtro, sin estructura, sin preocuparte por cómo suena. Déjalo salir todo, la rabia, la decepción, la culpa, el miedo. Escribir no cambia lo que ocurrió, pero cambia cómo lo vives. Es una forma de transformar la emoción en comprensión, el impulso en reflexión. Y no necesitas guardarlo. Puedes romperlo, borrarlo, dejarlo ir. Lo importante no es conservarlo escrito, sino permitir que lo que estaba atascado en ti encuentre salida. Al hacerlo, el cuerpo se relaja, la mente se aclara y la emoción pierde su poder, porque lo que no expresas se acumula y lo que se acumula te controla. Pero cuando lo escribes, lo liberas. Piensa en cuántas veces dijiste algo de lo que luego te arrepentiste. Si en lugar de hablar hubieras escrito, la historia sería distinta. La escritura es el espacio donde puedes decirlo todo sin consecuencias, donde puedes gritar en silencio, llorar sin testigos, ordenar tus pensamientos sin juicio. Es una forma de desahogo que no hiere a nadie, ni siquiera a ti. Cuando lo conviertes en hábito, la escritura se transforma en espejo. Empiezas a verte con más claridad. Te das cuenta de patrones, de miedos que se repiten, de heridas que siguen abiertas. Y con cada línea que escribes, tu mente aprende a comprender en lugar de reaccionar. No se trata de buscar respuestas inmediatas, sino de procesar lo que sientes hasta que se disuelva su peso. A veces, lo único que necesitas para sanar es 5 minutos de sinceridad contigo mismo. Escribir sin censura es una forma de honestidad radical. Te obliga a escucharte sin interrupciones, sin distracciones, sin máscaras. Y cuando terminas, cuando lees lo que pusiste en papel, te das cuenta de algo profundo, que ya no sientes lo mismo, que el fuego que ardía dentro ahora solo es una brasa que ilumina. Esa es la magia de escribir. Convierte el caos en claridad. No necesitas un gran talento ni una técnica, solo disposición. La mente busca hablar, pero el alma busca escribir. Y cuando le das ese espacio, la calma llega sola. Hazlo tu refugio. Cada vez que te sientas saturado, toma una hoja y escribe lo que tu mente grita. No busques que tenga sentido, solo suéltalo. Porque escribir no solo libera emociones, también evita conflictos, protege tus relaciones y fortalece tu equilibrio interior. Con el tiempo entenderás que la escritura no es solo un hábito, es una forma de autocuidado, una conversación contigo mismo que te enseña a escuchar tu voz, sin necesidad de buscar validación afuera. En el silencio del papel encuentras respuestas, en la tinta sueltas lo que ya no necesitas, y en cada palabra descubres la serenidad que siempre estuvo dentro de ti. Número 9.
El cuerpo también regula las emociones. El estoicismo enseña que la mente y el cuerpo no están separados. Si el cuerpo se agita, la mente se turba. Si el cuerpo se calma, la mente se ordena. Tu cuerpo es el reflejo físico de lo que ocurre dentro de ti. Cada emoción deja una huella. Cuando sientes miedo, los músculos se tensan. Cuando te enojas, el pulso se acelera. Cuando te preocupas, el pecho se cierra. Creemos que las emociones son algo que ocurre solo en la mente, pero no, el cuerpo las sostiene, las amplifica y si no las atiendes, las acumula. Por eso, una mente en paz comienza en un cuerpo regulado. Cuando estás ansioso, intentar calmar la mente con pensamientos positivos no siempre funciona, porque el cuerpo sigue enviando señales de alerta. No puedes pensar con claridad si el corazón late como un tambor de guerra. No puedes razonar si tu respiración es corta y entrecortada. Primero hay que calmar el cuerpo. Luego la mente lo seguirá. La sabiduría estoica no busca negar las emociones, sino equilibrarlas desde la raíz, y esa raíz también está en lo físico. La respiración es el puente entre ambos mundos. Es el único proceso que ocurre de forma automática, pero también puedes controlarlo. Cuando respiras lento y profundo, estás enviando un mensaje directo al sistema nervioso. Estoy a salvo. 3 respiraciones conscientes pueden hacer más por ti que 1000 palabras. Inhala por la nariz, sostén el aire unos segundos y exhala despacio. Repite este simple gesto cada vez que sientas que algo dentro de ti se desborda. Notarás cómo el cuerpo se afloja y la mente se aclara. Los antiguos estoicos entendían que la calma no se logra pensando en ella, sino actuándola. El cuerpo necesita moverse, liberar la tensión, recordar que no está atrapado. Caminar, estirarte, sentir el aire en la piel, son actos pequeños que tienen un efecto profundo. Cada movimiento físico es una forma de sacar la emoción del cuerpo. Por eso, cuando algo te duela o te altere, no te quedes inmóvil. Sal, camina, cambia de entorno. No estás huyendo, estás regulando. Y si la emoción es intensa, usa el agua. El agua es un elemento ancestral que limpia no solo el cuerpo, sino también la energía. Lava tu rostro con agua fría, siente cómo el impacto te devuelve al presente. Es un reinicio. El cuerpo recibe la señal de que el peligro pasó y la mente se aquieta. Este simple acto, usado conscientemente, puede cambiar el rumbo de un día entero. No necesitas grandes rituales para recuperar tu centro. Tu cuerpo ya tiene las herramientas, la respiración, el movimiento y la temperatura. El problema es que hemos aprendido a vivir desconectados de él. Nos quedamos atrapados en la mente, intentando resolver con pensamientos lo que el cuerpo aún no ha soltado. Pero cuando aprendes a usar el cuerpo como ancla, las emociones dejan de dominarte. Ya no reaccionas desde el impulso, sino desde el equilibrio. Imagina que la próxima vez que una emoción te sacuda, en lugar de discutir, simplemente respiras. En lugar de enviar un mensaje, caminas. En lugar de analizar, te lavas el rostro. Son gestos mínimos, pero tienen un poder inmenso, porque en esos segundos interrumpes el circuito del descontrol. El cuerpo se relaja, la mente se reordena y la emoción pierde fuerza. Cuando entrenas esta conexión, tu cuerpo se convierte en tu mejor aliado. Empiezas a reconocer las señales tempranas, la rigidez en los hombros, el nudo en el estómago, el temblor en la voz. En lugar de ignorarlas, las atiendes, te mueves, respiras, te calmas. Es una forma de autocuidado silencioso, un recordatorio de que el equilibrio no viene de afuera, sino de dentro. El estoico sabe que no puede controlar todo lo que siente, pero sí puede elegir cómo sostenerlo. Y esa elección comienza con el cuerpo. Si tu cuerpo está en calma, tu mente encontrará el mismo ritmo. No subestimes el poder de una respiración profunda o de unos pasos conscientes.
son tus herramientas naturales para volver a ti. Con el tiempo descubrirás que ya no necesitas escapar de tus emociones. Has aprendido a procesarlas a través del cuerpo, a convertir la tensión en serenidad y la ansiedad en presencia. Y ahí, en ese equilibrio silencioso entre cuerpo y mente, encontrarás la verdadera fortaleza estoica, la calma que no depende de las circunstancias, sino de ti. Número 10. La autoobservación rompe el trance emocional. El estoicismo enseña que la mente pierde su poder cuando deja de observarse. La autoobservación es el principio del dominio personal, la luz que rompe el trance emocional. Cuando una emoción te invade, no pienses que estás consciente. Estás actuando en piloto automático. La ira, la tristeza o el miedo toman el control sin pedir permiso, y tú te conviertes en su portavoz. Pero cuando te observas, interrumpes ese hechizo. Dejas de ser el personaje y te conviertes en el espectador. No es que la emoción desaparezca, es que tú recuperas el mando. Esa distancia es el inicio de la libertad emocional. Las emociones más intensas nublan la razón. Te hacen hablar sin pensar, decidir sin medir y actuar sin propósito. Pero si en medio del impulso eres capaz de decirte, estoy sintiendo enojo, algo cambia. Nombrar la emoción la debilita. Pasas de estar dentro del fuego a mirarlo desde fuera. En ese instante, la energía deja de dominarte. Ya no eres la emoción, eres quien la observa. Y esa simple conciencia lo transforma todo. Tu cuerpo siempre te avisa antes de que la mente lo entienda. Un gesto tenso, una mandíbula apretada, un puño cerrado, un cambio en la respiración. Esas señales son alarmas del alma. El estoico aprende a escucharlas. No espera a explotar. Detecta el inicio de la tormenta. Al observar tus propias reacciones físicas, estás creando un espacio entre lo que sientes y lo que haces. Ese espacio es donde nace la claridad. Cada vez que te descubras alterado, haz una pausa interna. No mires afuera, mírate a ti. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo suena tu voz? ¿Qué estás pensando ahora mismo? Esa observación consciente detiene la cadena del impulso. Es como si pulsaras pausa en una película que iba a tener un final trágico. Te das unos segundos para volver al presente, y el presente siempre trae calma. La autoobservación no es analizarte con juicio, es mirarte con curiosidad. Es entenderte sin castigarte. No te preguntas, ¿por qué soy así?, sino ¿qué está pasando dentro de mí ahora mismo? Esa actitud te permite comprender la emoción sin dejarte arrastrar. Y cuando la comprendes, ya no reaccionas, eliges. La emoción pierde su fuerza cuando la luz de la conciencia la alcanza. Piensa en la última vez que discutiste con alguien. Si hubieras podido observarte desde fuera, habrías notado el tono subiendo, las manos moviéndose, la respiración acelerándose. Pero cuando estás dentro del trance, no ves nada, solo sientes. Y el sentir sin observar lleva al caos. Por eso los sabios no intentan suprimir las emociones, sino presenciarlas, porque lo que se observa sin resistencia se disuelve. Practica este ejercicio. Cada vez que una emoción fuerte aparezca, no la combatas. Solo di en voz baja su nombre. Esto es enojo, esto es ansiedad, esto es tristeza. Nombrarla es un acto de poder. Es reconocer su presencia sin rendirte ante ella. Al hacerlo, tu mente deja de identificarse con el sentimiento y activa la parte racional. Es como encender una lámpara en una habitación oscura. No elimina la sombra, pero te permite verla. La autoobservación también protege tus relaciones, porque cuando te observas, evitas proyectar tu caos sobre los demás. No culpas, no atacas, no transfieres lo que todavía no has procesado. Eres consciente de tu estado interno antes de hablar, y eso genera respeto, estabilidad y madurez. Quien se observa, se contiene. Quien se contiene, se comprende. Y quien se comprende,
deja de herir por impulso. Con el tiempo, esta práctica se convierte en tu refugio. Ya no reaccionas sin darte cuenta. Ya no eres esclavo de tus emociones, porque las ves venir. Empiezas a moverte por la vida con más lentitud interna, como quien camina sabiendo dónde pisa. Las emociones seguirán llegando, pero tú ya no te perderás dentro de ellas. Las sentirás, las observarás y las dejarás ir. Esa es la esencia del control emocional estoico, no eliminar las emociones, sino transformarlas en conciencia. La autoobservación convierte el caos en comprensión y el impulso en sabiduría. Cuando aprendes a mirarte mientras sientes, el poder cambia de manos. Ya no eres víctima del momento, eres el testigo que decide con calma. Y esa capacidad, silenciosa y firme, es lo que realmente te convierte en dueño de ti mismo. Número 11. La independencia emocional te convierte en dueño de tu vida. El estoicismo enseña que quien depende de la aprobación ajena nunca será libre. La verdadera independencia emocional nace cuando entiendes que tu valor no necesita testigos. Cada vez que esperas que alguien te valide, te encadenas. Cada me gusta, cada halago, cada gesto de aprobación se vuelve una dosis de autoestima prestada. Pero cuando esa validación no llega, caes en el vacío. Ese es el precio de depender de lo externo. Vives a merced del reconocimiento. La independencia emocional no significa que no te importe nadie, sino que tu estabilidad no se rompa por la opinión de otros. Aprender a estar bien contigo mismo es un acto de rebeldía en un mundo que te enseña a buscar siempre aprobación. Te dicen que si nadie te ve, no vale, que si nadie lo aplaude, no sirve. Pero los estoicos comprendían algo esencial. El verdadero poder se construye en silencio, en soledad, cuando haces lo correcto, aunque nadie lo note. El aplauso no hace grande al sabio, su coherencia sí. Cuando vives dependiendo de la mirada ajena, cada día te conviertes un poco más en un personaje. Actúas, finges, filtras, todo para encajar. Pero cuando eres emocionalmente independiente, dejas de actuar y empiezas a vivir. Ya no necesitas gustar, necesitas ser. Ya no buscas atención, buscas autenticidad. Es ahí donde tu energía cambia, donde la paz interna se vuelve más importante que la opinión externa. Piensa en cuántas veces hiciste algo solo para recibir aprobación. Tal vez publicaste una foto esperando comentarios, dijiste que sí a algo que no querías o callaste para no decepcionar. Esa es la trampa del ego, confundir aceptación con amor. Pero cuando te conoces, cuando te sientes completo, dejas de mendigar lo que ya tienes dentro. Nadie puede darte valor si tú no te lo reconoces primero. La independencia emocional no te aleja de las personas, te acerca de forma más real, porque cuando ya no necesitas que los demás te llenen, puedes amarlos sin usarles. Tus vínculos se vuelven más sanos, más ligeros, más auténticos. Ya no das desde la necesidad, das desde la abundancia. No exiges que te hagan sentir bien, compartes tu bienestar. Esa diferencia lo cambia todo. Empieza a crear espacios donde no necesites compañía para sentir plenitud. Lee un libro por gusto, no por mostrarlo. Entrena por disciplina, no por apariencia. Camina solo y observa cómo se siente estar contigo sin ruido externo. Al principio puede parecer incómodo, pero poco a poco ese silencio se convierte en libertad. La independencia emocional se cultiva en esos momentos en los que descubres que no te falta nada. El mundo moderno te bombardea con la idea de que necesitas ser visto para valer, pero el estoico se enfoca en lo invisible. Su carácter, su coherencia, su serenidad. No busca aplausos, busca paz. No compite, se mejora, y en esa calma, su valor brilla sin necesidad de reconocimiento. Cuando dejas de pedir permiso para sentirte bien, recuperas el poder sobre tu vida. También entenderás que no necesitas demostrar nada, que tu progreso, tus victorias y tu crecimiento
pueden ser silenciosos. La independencia emocional te enseña a disfrutar de tus logros sin esperar que nadie los celebre, porque sabes que la validación más importante es la que viene de ti, la que te dice, estoy orgulloso de mí por mantenerme fiel, incluso cuando nadie lo notó. Ser independiente emocionalmente no significa ser frío ni solitario. Significa que tu felicidad no depende de la reacción de los demás, que puedes estar rodeado de personas y seguir siendo tú, que si un día te aplauden y al siguiente te ignoran, tu valor no cambia. Y cuando llegas a ese punto, nada externo puede controlarte. Con el tiempo, te darás cuenta de que la libertad emocional es el tesoro más valioso. Ya no necesitas demostrar, ya no te comparas, ya no buscas ser visto, porque entiendes que quien se siente completo no compite, no suplica, no mendiga amor. Simplemente vive, da y sigue su camino con serenidad. Esa es la verdadera independencia, hacer de tu interior un lugar tan firme que ni la crítica ni el elogio puedan sacudirte. Cuando aprendes a vivir así, nadie tiene poder sobre ti. Eres dueño de tus emociones, de tu paz, de tu vida, y esa, sin duda, es la victoria más estoica que puedes alcanzar. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios, hoy recupero mi control emocional. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.